¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes, muy buenas noches ya, ¿verdad? Le damos muchas gracias a Dios por poder empezar, por poder tener otra vez el tiempo de oración que cada miércoles podemos tener, donde estamos orando los unos por los otros. Y ahora vamos a tener el tiempo de la predicación, ¿verdad? Un tiempo muy especial, donde hablamos de distintos temas, donde siempre nuestra fuente, ¿verdad? Es la Biblia, la palabra de Dios, y donde la Biblia es la que habla nuestras vidas. Entonces te voy a pedir que puedas sacar tu Biblia, que puedas sacar, o espero que ya tengas la Biblia abierta, que ya tengas ahí tu libreta, tu cuaderno para tomar apuntes, porque siempre es muy importante que podamos apuntar todo lo que Dios nos va hablando, todo lo que Dios nos va marcando y todo lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy quiero que veamos un tema muy importante que le he puesto: una vida centrada en Dios. Una vida centrada en Dios. Pero ¿por qué no hacemos una oración más y comenzamos con el estudio? Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permites tener con tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes, que tú dirijas este tiempo donde vamos a estar leyendo distintos pasajes, distintos ejemplos, que los ejemplos puedan ser claros para cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender a ponerte a ti como el centro de nuestras vidas, Dios. Queremos que tú nos guíes, que el Espíritu Santo, que es el mejor maestro, nos ayude en este tiempo que vamos a estar meditando en tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ahorita platicando con mi abuelita, yo le compartía el tema de lo que iba a predicar, ¿no? Y le dije, bueno, ella me preguntó, ¿cómo va a ser? ¿De qué vas a hablar? ¿No? Y yo le dije, bueno, va a ser una vida centrada en Dios. Y ella me dice, no. Ese título está mal, me dijo. Y yo, ¿por qué? Tiene que ser Dios el centro de tu vida. Y yo le decía, ¿por qué? No, porque Dios siempre tiene que ser el centro de tu vida. Me dice, le dije, bueno, abuelita, en la teoría es así. Todo creyente, todo hijo de Dios, tendría que tener a Dios y a Cristo como el centro de sus vidas. Pero le dije, pero en la práctica, tristemente no es así. Tristemente muchos creyentes, tristemente muchos hijos de Dios, no tienen a Dios como el centro de sus vidas. Entonces, por eso es tan importante que podamos platicar de este tema y que seamos desafiados a que Dios sea el centro de nuestras vidas todos los días de nuestra vida. Si nos vamos desde el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, vamos a ver el registro de cómo Dios cumplió sus propósitos a través de Abraham. Muchas veces pensamos en Abraham y pensamos en cómo Abraham caminó con Dios. Y por supuesto que es así, ¿verdad? Abraham caminó con Dios, pero no es ese el enfoque correcto que le tenemos que dar. Es como Dios cumplía sus planes, cumplía sus propósitos a través de Abraham. No sé si puedas notar la diferencia, pero hay una diferencia muy grande, porque el enfoque de la Biblia es Dios, hermanos. El enfoque de la Biblia no es Abraham, no es Moisés, no es Noé. Si nos vamos al Nuevo Testamento, no es el apóstol Pablo, no es Pedro, no es Juan, no es ninguno de ellos. El enfoque de la Biblia siempre va a ser Dios. No somos cada uno de nosotros, no soy yo ni usted. El enfoque de la Biblia es Dios. Y hermanos, cuando pensamos en el principio, en el Génesis, en el primer pecado, en Adán y Eva, las primeras personas que pecaron delante de Dios, cuando comieron del fruto prohibido, ahí en el huerto del Edén, sabemos que a partir de ese momento todos nacemos con naturaleza pecaminosa. Todos nacemos con la inclinación hacia lo malo. Por eso desde chiquitos se nos enseña a portarnos bien. No tienes que hacer esto, tienes que hacer esto no lo puedes comer, esto sí lo puedes comer, y desde chiquitos se nos enseña a portarnos bien, porque está en nuestra naturaleza la inclinación
hacia lo malo, hacia lo que no le agrada a Dios. Y hermanos, ¿por qué hablo de esto? Porque la esencia del pecado es que dejemos de tener a Dios como el centro de nuestras vidas. Eso es lo que el pecado quiere. Esa es la esencia del pecado, que dejemos a Dios, que nos olvidemos de Dios y que no lo tengamos como el centro de nuestras vidas. Y el pecado va a hacer que mejor nos empeñemos y empecemos a pensar en nosotros mismos, que empecemos a vivir con nuestros propios placeres, que empecemos a hacer las cosas que a nosotros nos interesan y nos olvidamos de Dios. Y dejamos a Dios como el centro de nuestras vidas. Esa es la esencia del pecado. Y la esencia de la salvación que tenemos en Cristo Jesús es negarse a uno mismo y retornar a Dios como centro de nuestras vidas. Esa es la esencia de la salvación. ¿Notan la diferencia? La esencia del pecado hace que dejemos a Dios que no sea el centro de nuestras vidas. Y la esencia de la salvación, ¿cuál es? El negarnos a nosotros mismos cada día de nuestras vidas y retornar a Dios como el centro de tu vida y de mi vida. Y cuando tenemos a Dios como el centro de nuestras vidas, entonces Dios puede realizar sus propósitos a través de nosotros. Los propósitos que Él tenía desde antes de crear al mundo. Por eso decíamos que en Génesis es el registro de cómo Dios cumplió sus propósitos a través de Abraham. Y Dios quiere cumplir sus propósitos a través de tu vida y de mi vida. Pero tenemos que ponerlo como el centro de nuestras vidas. Quiero leerte algunas cosas que me gustaría que pudieras apuntar, algunas características de con cuáles nos identificamos y cuáles podrían ser la vida centrada en uno mismo, cuáles son las características de la vida centrada en uno mismo y cuáles son las características de una vida centrada en Dios. Y luego vamos a ver unos ejemplos en la Biblia y vamos a mencionar algunas cosas más. Primero empecemos, una vida centrada en uno mismo. ¿Cuáles son las características de alguien que solo piensa en él mismo? Bueno, es orgulloso en primer lugar de sí mismo y de sus logros, ¿verdad? Orgulloso de sí mismo y de sus logros. Nunca te ha tocado ver personas que estudiaron alguna carrera, que cerraron algún negocio importante, que ganaron alguna medalla en algún deporte, ¿verdad? En alguna olimpiada, y por supuesto que todo eso causa felicidad y causa emoción porque es el resultado de tu esfuerzo. Pero hay gente que ya lo hace con orgullo. Empieza a tener orgullo de ti mismo y orgullo de las cosas que vas logrando en tu vida. Porque empiezas a querer hacer las cosas para recibir aplausos, para recibir gloria y empezamos a vanagloriarnos de todo lo que alcanzamos en la vida. Entonces, la primera característica es una vida centrada en uno mismo, es el orgullo de uno mismo y de sus logros. Podríamos hablar también de la arrogancia. Alguien que piensa mucho en sí mismo, obviamente es una persona que no piensa ni en Dios ni en los demás, por lo tanto se vuelve una persona arrogante. También se vuelve una persona, la tercera característica, que depende de uno mismo y de sus capacidades. Yo no necesito a Dios como el centro de mi vida. Yo no necesito orar cada día. Yo no necesito leer la Biblia. Yo no necesito que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer. Y empezamos a depender de nosotros mismos y de nuestras propias capacidades. Y ahora recién que pasó el Día de las Madres, yo estaba recordando ese pasaje, el Cántico de Ana, ahí en Primera de Samuel, que decía ella, nadie será fuerte en sus propias fuerzas. No tenemos que depender de nosotros mismos, ni de nuestras capacidades, ni de nuestro conocimiento, ni de nuestro intelecto. Tenemos que depender únicamente de Dios. La siguiente característica es afirmándose en su propio ego. Afirmándose en su propio ego.
Siguiente característica, procurar agradar al mundo y sus caminos. Procurar agradar al mundo y sus caminos. Siguiente característica, mirar las circunstancias desde una perspectiva humana y terrenal. Cuando empezamos a ver la vida desde una perspectiva terrenal, de una perspectiva humana. Es, por ejemplo, como si nos pusiéramos unos lentes, ¿verdad?, de aumento, y el aumento no es el aumento que nuestro ojo necesita. Eso que provoca que veas borroso. Y tú puedes usar cualquier lente, pero si no es el aumento que tu ojo necesita, pues vas a ver borroso. Eso es lo que pasa cuando vemos la vida desde una perspectiva humana. Vemos una imagen distorsionada de lo que es la vida y una perspectiva distorsionada, de Dios. Y la última característica, una vida egoísta y ordinaria. Una vida egoísta y ordinaria. Orgulloso de uno mismo y de sus logros, arrogante, dependiendo de uno mismo y de sus capacidades, afirmándose en su propio ego, procurando agradar al mundo y sus caminos, mirando las circunstancias desde una perspectiva humana y una vida egoísta y ordinaria. Nos vamos al otro lado de la moneda. La primera característica es una persona que tiene su confianza puesta en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios en todo momento. No solamente cuando las cosas no van bien, cuando estamos bien económicamente, cuando no tenemos alguna enfermedad, cuando nuestra familia está bien, también sin enfermedades, en donde no hay pérdidas, no solamente cuando estamos bien en el área laboral. Tenemos que aprender a confiar en Dios en todo momento. En todo momento tenemos que confiar en Dios. La segunda característica es dependencia en Dios, en su poder y en su provisión. Fíjate, es todo lo contrario a una vida centrada en uno mismo. La vida centrada en uno mismo es orgulloso de uno mismo y de sus logros. Es depender de uno mismo y de tus propias capacidades. Pero cuando tenemos a Dios como el centro de nuestras vidas, dependemos de Dios, dependemos del poder de Dios y dependemos de la provisión de Dios. Hermanos, por supuesto que hasta por el simple hecho de pensarlo, ya es muchísimo mejor. Porque ¿cómo queremos depender de Dios Todopoderoso, ¿verdad?, que nos crea cada uno de nosotros, o depender de nosotros mismos? Yo creo que todos quisiéramos, obviamente, depender de Dios. La tercera característica es una vida enfocada en Dios y en su actividad. Vida enfocada en Dios y en su actividad. La siguiente característica es humildad. Humildad ante Dios. Qué importante que seamos humildes cada uno de nosotros como hijos de Dios. Siguiente característica, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Toma tu cruz, negándote a ti mismo, y sígueme cada día. Todos los días es una lucha donde yo decido seguir a Dios, seguir a Cristo y negarme a mí mismo y tomar mi cruz. Tengo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente a nuestro Señor. Siguiente característica, buscar la perspectiva de Dios en toda circunstancia. En toda circunstancia buscar la perspectiva de Dios. Y la última característica, vivir una vida piadosa y una vida en santidad, alejados y apartados del pecado. Espero que hayas apuntado estas características que te estoy mencionando de una vida centrada en uno mismo y una vida centrada en Dios, y que podamos ser sinceros delante de Dios y decirle: Dios, hoy reconozco que he vivido una vida enfocado en mí mismo. Hoy reconozco que no te tengo
como el centro de mi vida. Y para eso es ese estudio, ¿verdad? Para que podamos hacer los cambios necesarios. Ahora sí vayamos a los ejemplos que quiero que veamos en la Biblia. Vamos a ir ahí desde el principio, vamos al libro de Génesis, si me acompañan. Génesis capítulo 2. Vamos a ver varios ejemplos en la Biblia y vamos a meditar en esos ejemplos y ver si el ejemplo que estamos leyendo tenía su vida centrada en él mismo o tenía su vida centrada en Dios. En Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, para que entendamos un poquito el contexto, sabemos que Dios colocó a Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿verdad? Un huerto hermoso, un huerto exuberante, lleno de árboles, lleno de distintos frutos, donde Dios les dice, pueden comer de todo árbol, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no van a poder comer. Fíjense lo que dice versículo 2, capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero fíjense, nos vamos ahora al capítulo 3, versículo 1. Sabemos que la serpiente, que dice que era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, le empieza a decir a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no van a morir, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí el versículo clave de esta historia. Y Eva, y vio la mujer, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codicioso para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva y Adán comiendo del fruto que no podían comer. Que Dios les dijo, de ese árbol no pueden comer. Pero aquí aprendemos de este ejemplo que ella, en primer lugar, Eva, que fue la primera que comió, y Adán también, tenían una vida centrada en ellos mismos. ¿Y por qué lo podemos afirmar? Porque el versículo 6 nos lo dice. Eva vio que el fruto era agradable a los ojos y deseable para adquirir sabiduría. Y como fue agradable a sus ojos, lo tomó y lo comió. Y es una característica de alguien que solo piensa en sí mismo. Todo lo que le agrada, lo toma y lo come, y lo prueba, y lo experimenta. Porque no tienes a Dios como el centro de tu vida. Es como Salomón decía, todo lo que mis ojos deseaban, lo hice, lo experimenté. Una vida centrada en uno mismo. Vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver el siguiente ejemplo. Génesis capítulo 39. Para no leer todos los pasajes, para no hacerlo tedioso y por el tiempo también, allí en Génesis capítulo 39, es un capítulo hermoso de la palabra de Dios, y ahí vemos la historia, o parte de la historia de este hombre llamado José, ¿verdad? Capítulo 39. Sabemos que la esposa de Potifar le rogaba a José que tuviera relaciones sexuales con ella. Ahora, no fue en una ocasión, no fue en dos, fue en muchas ocasiones que la esposa de Potifar le decía a José, ten relaciones conmigo.
duérmete conmigo, acuéstate conmigo. Y vamos a ver un momento en su historia que esta mujer trata de obligar a José, pero vamos a ver cuál fue la reacción que tuvo José. Fíjense lo que dice versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y José no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y fíjense versículo 9: no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjate un poquito, imaginemos un poquito la escena. Esta mujer, la esposa de Potifar, le dice a José: acuéstate conmigo. Y José empieza a intentar, pues, como hacerla recapacitar. No, tu esposo me ha encargado de esta casa. Tu esposo me ha confiado cada una de sus pertenencias. Me ha puesto a mí como el responsable. Pero fíjate lo más importante, José sabía perfectamente que si terminaba aceptando ante la tentación de esta mujer, no era un pecado contra su esposo, aunque obviamente iba a afectarlo, era un pecado principalmente contra Dios. Porque le dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y eso es una gran lección, hermanos, para cada uno de nosotros. Cada vez que decidimos vivir en pecado, es un pecado que hacemos contra Dios. Es como el rey David decía: contra ti solo he pecado. Cuando pecamos, lo estamos haciendo contra Dios, porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Pero fíjense cómo continúa la historia. Versículo 10. Hablando ella a José cada día, fíjense, era insistente la mujer, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esta es la reacción, hermanos, de alguien que tiene la vida, de alguien que tiene a Dios como el centro de su vida. Cuando a José se le presentó la tentación, José, ¿qué fue lo que hizo? Huyó de la tentación. Salió corriendo de esa casa. Salió corriendo de la mujer. José salió corriendo y prefirió ir a la cárcel antes que ceder ante la tentación. Porque si siguiéramos leyendo la historia, nos daríamos cuenta que la esposa de Potifar empezó a inventar un montón de cosas acerca de José. Obviamente su esposo le hizo caso, le creyó y metieron a José a la cárcel. Pero él prefirió ir a la cárcel que ceder ante las tentaciones del pecado. Es como dice en el libro de Hebreos que Moisés prefirió ser maltratado con los judíos que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos, hombres que tenían a Dios como el centro de sus vidas. Vamos hasta ahorita a dos ejemplos. Eva, una vida centrada en ella misma. José, una vida que tiene a Dios como el centro de sus vidas. Vamos a ver otros ejemplos. Vamos al libro de Números, capítulo 13. Ahí en Números se nos narra la historia de cómo Dios le había prometido a Israel darles la tierra de Canaán. Y Moisés envía a 2 espías para que fueran a investigar, ¿verdad? Cómo era la tierra, ¿no? Sabemos que 10 espías dan un informe y hay otros 2 espías que dan un informe diferente, ¿verdad? Fíjense lo que dice capítulo 13, versículo 31. ¿Cuál fue el informe que dieron 10 de los espías?
13:31 de Números. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ahora, ¿por qué estos 10 espías hablaban así cuando ya Dios les había prometido que les iba a dar la tierra de Canaán? Porque ellos vieron que la tierra era fructífera, pero pero la gente que vive allí son como gigantes. Por eso tuvieron miedo, tuvieron temor y dijeron: son más fuertes que nosotros. Tenían una vida centrada en ellos mismos, en sus fuerzas, en sus capacidades, en lo que podían hacer por ellos mismos. Pero vamos a ver los otros 2 espías, cuál fue su reacción. Vamos al capítulo 14, versículo 8 y versículo 9. 14, 8, 9. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Fíjate que 2 espías que vieron una misma cosa, pero que dieron reportes completamente distintos. 10 dijeron: no podemos, son más fuertes que nosotros. Pero Josué y Caleb dijeron: no seamos rebeldes, ¿verdad? Si Dios se agrada de nosotros, Él nos va a llevar a esta tierra y Él nos las va a entregar. No tenemos que tener miedo. Dice: su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Dios. Por tanto, no tenemos de qué temer. Estos 2 espías tenían una vida centrada, Josué y Caleb, a Dios como el centro de sus vidas. Qué distinta puede ser tu vida de acuerdo a lo que tú coloques como el centro de tu vida. Si tú colocas a Dios como el centro, tu vida va a ser de una manera. Si tú sacas a Dios de tu vida va a ser también de una manera completamente diferente. La decisión está en cada uno de nosotros. Sigamos viendo algunos ejemplos en la palabra de Dios. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 14. Hasta ahorita las historias que estamos viendo yo creo que son conocidas por todos, pero ahí en Segunda Crónicas capítulo 14 es una historia un poquito menos conocida y se encontraba el rey Asa e iba a enfrentar a Sera, que era el ejército etíope. Ahora fíjense, este rey llamado Asa, cuando va a enfrentar al ejército etíope, ¿qué es lo que le dice a Dios? Segunda Crónicas capítulo 14 versículo 9. Este rey le dice a Dios: y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres. Fíjate, se iban a enfrentar un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó, versículo 11, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Vemos que este rey Asa iba a enfrentarse a este ejército gigantesco de 1,000,000 de hombres, 300 carros, pero dice que él clamó, él oró a Dios y le pidió a Dios ayuda para poder vencer este ejército. ¿Qué demostró ahí? Ahí demostró a Dios como el centro de su vida, entregándole la guerra, entregándole la batalla,
en las manos de Dios y que Dios se encargara del resultado de esa batalla. Pero es muy interesante que si nos vamos 2 capítulos más adelante, capítulo 16, vemos al mismo rey, al rey Asa y Judá, enfrentando otra batalla. Verá ahora contra Baasá, el rey de Israel. Y fíjense lo que va a hacer. Versículo 1. En el año 36 del reinado de Asa, mismo rey, subió Baasá, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Y fíjense qué fue lo que hizo el mismo rey del capítulo 14 que leímos, el rey Asa. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasá, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Fíjate, el mismo rey, pero reaccionando de una forma completamente distinta a la batalla anterior. En la batalla anterior había clamado a Dios pidiéndole ayuda para poder ganar en la guerra, pero en esta ocasión, cuando estaban encerrados, dice que sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová. Empezó a sacar todo el material precioso que tenía y se la envió a Ben-Hadad, rey de Siria, para hacer una alianza y que este rey le ayudara. Entonces aquí ya no demostró que tenía a Dios como el centro de sus vidas. Aquí empezó a depender de él mismo, de sus posesiones, y con sus posesiones intentar hacer alianzas con otros ejércitos. Ahora uno pensaría, ¿y por qué en este capítulo enseña esto o nos enseña esto? Y en este capítulo 16 enseña esto. Y aquí es algo muy importante que tenemos que tener muy en claro. La vida egocéntrica, la vida centrada en uno mismo, es una trampa muy sutil. Hoy yo puedo tener al centro como el Dios de mi vida y mañana no. Hoy tú puedes tener a Dios como el centro de tu vida y el día de mañana pasa algo que no esperabas y dejas a Dios a un lado. Y lo dejas de considerar. Y lo dejas de buscar. Y dejas de tener comunión con Él. Por eso es una línea muy delgada, hermanos, de lo que estamos hablando. Por eso dijimos que Jesús dijo es algo de todos los días. Todos los días tienes que tomar tu cruz. Todos los días tienes que negarte a ti mismo y seguirme. Fue lo que enseñó Jesús a sus discípulos. Porque es la trampa, hermanos, es muy sutil. Este rey en un momento confió en Dios y en otro momento ya no buscó a Dios. Qué fácil es que perdamos el rumbo de nuestras vidas. Así como el rey Asa, puedes evadir la trampa en una ocasión y caer en ella en la siguiente. Porque la vida centrada en Dios exige la muerte diaria del yo y la sumisión a Dios. Vamos a leer, si me acompañan al Evangelio de Juan, capítulo 12, un versículo que a mí me llegó mucho. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 23 al 25. Dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Verdad? Si el grano de trigo muere, lleva mucho fruto. ¿Cuál es la enseñanza? Versículo 25. El que ama su vida, dice Jesús, la perderá. Y el que aborrece su vida
en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera allí, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjate cuál es la enseñanza de Jesús en el versículo 25. El que ama su vida, la perderá. El que, si te tienes a ti mismo como el centro de tu propia vida, dice Jesús, vas a terminar perdiendo tu vida. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Qué gran enseñanza de parte de nuestro Salvador, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que entender que los propósitos son de Dios y no son nuestros planes. Dios quiere utilizarte a ti y a mí para poder realizar sus propósitos a través de nosotros. Así como en el libro de Génesis, Dios cumplió sus propósitos a través de Abraham, en los tiempos de hoy, Él quiere cumplir sus propósitos a través de tu vida y de mi vida. Pero no son nuestros planes, porque para tener una vida centrada en Dios, nosotros tenemos que enfocar nuestra vida en los propósitos de Dios y no en nuestros planes. Tenemos que procurar ver las cosas desde la perspectiva de Dios antes que nuestra perspectiva distorsionada de la vida. Cuando Dios decide que es tiempo de hacer algo, Él lo hace por medio de sus hijos, por medio, hermanos, de cada uno de nosotros. Él toma la iniciativa y se acerca a cada uno de nosotros para hablarnos y decirnos qué es lo que Él quiere realizar, ¿verdad? Él, hermanos, por alguna razón divina, Dios escogió relacionar a su pueblo en la realización de sus propósitos. Pero ya no vamos a ver los siguientes pasajes, pero quiero que pensemos en las siguientes personas y fíjate en las preguntas que te voy a hacer. ¿Qué se proponía hacer Dios cuando vino a Noé y le pidió que construyera un arca? ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a destruir a todo el mundo. Iba a acabar con todos. Por eso le dice Dios a Noé, construye un arca y vas a meter a cada animal y vas a meter también a tu familia. Siguiente pregunta. ¿Qué iba a hacer Dios con Sodoma y Gomorra cuando vino Abraham? Pues iba a destruir Sodoma y Gomorra. Siguiente pregunta. ¿Qué iba a hacer Dios cuando vino a Gedeón? Pues él quería salvar a Israel de la mano de los madianitas. Por eso quería utilizar este juez llamado Gedeón. Siguiente pregunta. ¿Qué iba a hacer Dios cuando vino a Saulo en el camino a Damasco? Pues Dios ya había preparado la tierra para que se le empezara a predicar el evangelio, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y por eso se le presenta ahí, rumbo a Damasco, a Pablo, ¿verdad? A Saulo. Y Saulo se convierte y empieza a llevar el evangelio principalmente hacia los gentiles. Pero fíjate cómo empezamos cada pregunta. ¿Qué se proponía hacer Dios? ¿Qué iba a hacer Dios? Y hermanos, es el factor importante. No es lo que la persona quería hacer para Dios, es lo que Dios iba a hacer. Hay una gran diferencia. No es como que pasa mucho, ¿no? Dentro del cristianismo. Bueno, yo decido hoy estudiar medicina, yo decido irme a esta ciudad a vivir, decido meterme a esta universidad, decido comprarme este departamento y para poder así acabar la universidad. Bueno, Dios, ahora que ya decidí todo, te pido que me ayudes. Hoy yo decido invertir en este negocio.
Y ya cuando tienes todo, oras y dices, Dios, ayúdame para que me vaya bien. Qué distinto sería si antes de empezar ese negocio, si antes de invertir ese dinero, si antes de elegir esa carrera, buscáramos a Dios en oración y le dijéramos, guíame en esta decisión, dame sabiduría, enséñame qué paso tengo que dar, ábreme las puertas o ciérramelas de acuerdo a tu voluntad, confírmame si es lo que tú quieres que yo haga, si en ese lugar voy a estar bien, si tú no me quieres en ese lugar, será muy distinto. Entonces no es lo que nosotros queremos hacer para Dios, es lo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, sigamos pensando en el ejemplo de Noé. ¿Qué planes tenía Noé para servir a Dios? Pues Noé no tenía absolutamente ningún plan ante la destrucción que iba a enfrentarse en ese momento a la tierra. Noé no tenía ningún plan. Fue Dios quien se le apareció y le dijo, construye un arca. Pero no fue que Noé soñó y se imaginó, voy a construir un arca y le voy a decir a Dios que bendiga este sueño, este plan que yo tengo. Fue Dios quien le reveló a Noé lo que él quería hacer. ¿A dónde quiero? ¿Qué es lo que quiero recalcar con lo que estamos viendo? Hermanos, no se trata de sentarnos y soñar en lo que queremos hacer para Dios y luego pedirle que nos ayude a realizarlo. No se trata de eso. El modelo que vemos en las Escrituras es que nos sometemos a Dios y esperamos hasta que Dios nos muestre lo que Él va a hacer. Esperamos hasta que Dios nos muestre lo que Él va a hacer. Observamos para ver lo que Dios ya está haciendo a nuestro alrededor y nos unimos a Él. Y hermanos, se nos acabó el tiempo. ¿Cuál es el resumen de la enseñanza de esta noche, de la predicación de la palabra? Te voy a dar algunos puntos como resumen. Primera conclusión: para saber y hacer la voluntad de Dios, debo negarme a mí mismo y volver a tener una vida centrada en Dios. Primera conclusión. Segunda conclusión: tenemos que reorientar mi vida hacia Dios. Reorientar. Darle un rumbo diferente al estilo de vida que estamos llevando. Y reorientarlo hacia Dios. Tercera conclusión: debo enfocar mi vida en los propósitos de Dios y no en mis propios planes. Enfocar mi vida en los propósitos de Dios y no en mis planes. Siguiente conclusión: tenemos que procurar ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde mi propia y distorsionada perspectiva humana. Penúltima conclusión: debo esperar hasta que Dios me muestre lo que Él va a hacer a través de mí. Y última conclusión: observar para ver lo que Dios está haciendo a mi alrededor y unirnos a Él. Este resumen ya simplemente lo leo porque ya fue lo que veníamos explicando durante todo el estudio. Pero hermanos, ¿por qué no terminamos en oración? Somos honestos, somos sinceros delante de Él y le decimos: Dios, reconozco que no te he tenido como el centro de mi vida. Ayúdame en esta noche a reorientar mi vida hacia ti. Y la oración que vas a hacer hoy, la vas a hacer mañana, la vas a hacer pasado mañana y la vas a hacer cada día de tu vida. Porque es una decisión de cada día. Tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguirlo cada día. Porque la trampa, hermanos, es muy sutil. La línea es muy delgada. Hoy puedes estar y mañana no. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo que tú nos permites tener, donde vemos distintos ejemplos en la Biblia que sirven, Señor, para que nosotros podamos vernos reflejados ahí y que podamos aprender de sus virtudes y también de sus errores, Señor, de sus buenas decisiones y también de las malas decisiones que ellos tomaron.
Padre, hoy queremos reorientar nuestras vidas hacia ti, Señor. Queremos ponerte como el centro de nuestras vidas, como el centro de nuestras familias, como el centro de nuestro trabajo, como el centro de todo lo que hagamos, Señor. Padre, tú tienes que ser nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Padre, toma el volante, toma el timón de nuestras vidas. Que seamos llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Padre, que esta palabra que tú nos das pueda quedar guardada en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias por ese tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que tengan muy bonita noche.